Hoy quiero hacerles un video mostrándoles los productos que tengo de la marca Kimchi. Quiero que los probemos juntos, que ustedes vean cómo funcionan, la cobertura que tienen, el acabado y pues saquen sus propias conclusiones. Tengo paletas de maquillaje que me envió la marca, estoy en su lista de PR, polvos sueltos, base de maquillaje, algunas sombras líquidas y también el rubor dúo que ellos tienen, que es bastante famoso y es súper lindo. Y más paletitas de maquillaje, estas que traen 9 colores y son súper pequeñas como para llevar en la cartera. Así que vamos a estar haciendo un maquillaje con estos productos para que ustedes puedan ver pues la calidad, la cobertura, los acabados, cómo funcionan y pues ustedes pueden sacar sus propias conclusiones si les gusta o no. Vamos a probarlos. Vamos a empezar con la base de maquillaje de la marca. El nombre de la base es A Really Good Foundation. Es una base de cobertura media y tiene un acabado ligeramente satinado. Este es el tono 103L. Me gusta mucho que se siente muy ligero en la piel y a pesar de que deja ese acabado brillosito, saludable en la piel, no se ve grasoso y dura durante todo el día. Así que me gusta mucho. Yo lo he probado alrededor de unas 6-8 horas continuas y no he tenido ningún problema. Además que se adapta, al menos este tono, muy bien a mi tono de piel. Yo tengo un tono de piel neutra y esta me gusta mucho. Vamos a probarla. Aquí pueden ver que la base trae su aplicador, lo que la hace muy cómoda de utilizar. Miren la consistencia ligeramente cremosa de la base. Voy a usar una brocha para aplicarla porque es mi forma de aplicación favorita. Me gusta que da más cobertura de esa manera. Y voy a utilizar el bonito espejo que trae la paleta para colocarla. Voy a empezar a colocarla a toquecitos. Si ustedes pueden ver la cobertura que me va dando, yo tengo por acá algunas marquitas de acné, así que pueden hacerse una referencia por eso de cuánto las cubre. Acá pueden notar, miren, por supuesto se sigue viendo el relieve, pero sí me ayuda a cubrir un poco las manchitas de acné. Miren la diferencia. Y ven ese acabado brilloso, a mí me encanta. Tengo mi corrector y mi contorno listo porque no tengo de la marca. Ahora vamos a probar el polvo suelto. Este es el Pupu Paz en el tono PP03 translúcido. Miren el tono, la verdad es que es bastante universal porque también lo utilizaban personas un poco más trigueñas y funciona bastante bien. No deja ese efecto blanco. Además que su partícula es muy fina y como que ayuda a darte ese relleno en los poros y queda muy bonito, la verdad. No se ve pesado, no marca líneas de expresión, así que de verdad este es uno de mis productos favoritos de la marca, creo que el mejor de todo lo que tengo. Acá pueden ver la partícula. Él trae una borlita, es bastante grande y esponjosa. A pesar de eso yo voy a utilizar esta borlita triangular. Voy a descargar un poco en mi mano y voy a empezar a aplicar de abajo hacia arriba para sellar mi corrector. Quiero que vean el efecto que da en la piel. Es muy bonito, no se ve pesado, no marca las líneas. Me gusta mucho. Si pueden notarlo, ese efecto. Miren la diferencia de aquí, que todavía se ve brilloso. Aquí ya se ve mate, pero se sigue viendo muy natural la piel. Voy a sellarme con este polvito todo el rostro porque yo tengo la piel mixta a grasa y prefiero que el maquillaje pues me dure todo el día. Aquí pueden ver ya todo el rostro sellado, ya no se ve con ese efecto iluminado, se ve mate, pero se sigue viendo muy natural la piel, se siente muy poco cargada, así que me encanta este polvo, se los recomiendo muchísimo. Ahora vamos a utilizar el rubor de Kimchi. Este es el Tailor Blush en el tono Peachy y vienen así de dos colores, uno más clarito para iluminar y uno más en el tono rosita que trae el polvito, trae su espejito y miren la hermosa presentación que tiene. Es de verdad para enamorarse solamente con verlo. Voy a utilizar una brocha así más de cerditas más separadas para aplicarlo. Me gusta como combinarlos, ¿verdad? Y empezar a aplicar desde la mejillita hacia arriba. En donde coloco primero el pincel pues queda más cargado. Pero me gusta porque este año se está utilizando mucho rubor, incluso llevándolo como contorno, así que me gusta. Además que este rubor queda muy natural en la piel. Sí, pueden ir viendo cómo se va notando, pueden irlo trabajando y es algo que yo prefiero en los rubores
porque me parece que después es más fácil difuminarlos que arreglar una mancha, así que me parece muy fácil de utilizar. Y pueden colocar la intensidad que ustedes prefieran. Vamos a hacer un look de maquillaje con esta paletita y con esta otra paletita. Aquí pueden ver los tonos. Voy a estar utilizando este marrón más frío y los verdecitos de esta paleta. Voy a empezar tomando una brochita un poquito más gruesita. Voy a tomar el marrón y voy a empezar a marcar acá el final de mi ojo. Como tengo sellado el párpado, pues lo voy a hacer con movimientos circulares y voy a subirlo ligeramente hasta el centro del ojo. Pueden ver cómo pigmenta y cómo se va difuminando la sombra. Para terminar de difuminar ese color hacia la piel, voy a tomar un tono que sea similar a mi tono de piel, también con un pincel grueso, y voy justo en el final a arrastrar un poquito hacia afuera para que se integre con mi tono normal de piel y no se vea marcado. Puedo llevar hacia el contorno porque así se unen con ese color que tengo allí. Igualmente acá arriba puedo llevar hacia el contorno. Te recuerdo que si te gusta este contenido de maquillaje, tutoriales, reseñas, técnicas de maquillaje, puedes seguirme en mis redes. Aquí en YouTube soy @valec3, así que dale al botón de seguir, y en mis otras redes también me puedes conseguir como @valec3. Ahora vamos a continuar con esta paletita. Es la de tonos verdes. Voy a tomar un verde Navidad acá, que es más frío, con una brochita plana. Esta es de cerdas naturales, lo que me permite tomar bastante bien el pigmento. Quito el exceso y voy a colocarlo acá en el centro del ojo para darle un poco de color al maquillaje. Además que estoy utilizando pues como que la colorimetría para resaltar mis ojos porque estoy vestida de rojito. Entonces este maquillaje va a resaltar con este look. Bueno, aquí pueden ver que la sombra tiene muy poca caída. Yo no coloqué polvo debajo de mis ojos y pigmenta súper bien. Se integra con el otro color, a pesar de que no es la misma paleta, se integra muy bien y no es difícil de difuminar. No pierde el pigmento tan fácilmente tampoco, así que eso es algo que valoro en las sombras de color porque me gusta que no tengan tanta caída para que yo, al tener la piel lista, no tener que corregir algún desperfecto que haya hecho al maquillaje. Con esta misma paletita voy a tomar esta sombra que tiene un poquito de brillo, es más shimmer, con esta brochita que también es plana, pero tiene las cerdas como un poco más recogidas. Y voy a colocar ese color acá al comienzo, lo voy a arrastrar ligeramente. Tiene unas partículas de brillito, así que me va a dar como que una luminosidad allí. Y me gusta que el tono también es frío, así que se va a mezclar bien con el que coloqué anteriormente. Acá pueden ver, miren que tampoco tiene casi caída, a pesar de que tiene como ligeramente partículas de glitter. No fue difícil de colocar, ni se ve así como grumoso, así que lo resalto porque me parece algo positivo. Voy a tomar el color que es más similar a mi tono de piel nuevamente y voy a aprovechar para terminar de integrar estos tonos en esta zona de acá. Son bastante fáciles de difuminar, no tienen caída. Tienen caída, pero no tienen tanta caída. Fíjense que yo no coloqué polvo y se sigue viendo muy limpio. A pesar de que estas sombritas tienen brillito ligeramente, no se ven mal. Pareciera que el efecto sigue siendo como mate y se pueden utilizar muy bien con sombras de otra textura. Como pueden ver, estas sombras son mate, esta es mate, pero esta tiene un poquito de brillo, y la que estoy utilizando, esta de mi tono de piel, también tiene unas partículas de brillo, pero se combinan muy bien fácilmente entre las diferentes sombras. Voy a tomar un cotonete y voy a limpiar acá al final del ojo. Voy a hacer una marquita. El cotonete tiene agua micelar. Allí voy a utilizar las sombras líquidas de Kimchi y voy a hacer como un delineado de color con estas sombritas. Este es en el tono Cranberry. Voy a tomar la sombrita de color, ¿verdad? Voy a colocar aquí en mi manito. Acá pueden ver el tono, súper lindo. Y voy a tomar este pincelito fino, pequeñito. Voy a tomar color y voy a empezar a rellenar acá con esto. Voy a ir minuciosamente rellenando donde tengo la marquita del oval. Bueno, les puedo comentar que tiene muy buena pigmentación. Es fácil de utilizar, lo que sí es que si la pasan muchas veces por un mismo sitio puede llegar a quedar parchosa, así que hay que tener cuidado con eso.
pero me gusta bastante para este tipo de cosas, de hacer adornitos y delineados. Creo que para eso funcionan muy bien si tienen buena técnica, así que ténganlo en cuenta. Para finalizar voy a tomar este color más blanquito, que todavía tiene unos ligeros destellos de verde. Voy a tomarlo, lo voy a tomar con mi dedito, que creo que se va a pegar mejor de esa forma. Y voy a colocarlo aquí en la esquinita externa del ojito a toquecitos. Acá pueden ver el brillito que da. Creo que este tipo de sombritas así con brillitos más grandecitos es mejor colocarla con el dedo, porque vas a poder fijarla mejor en el sitio que con brocha. Quizás como los pelitos son más sintéticos no se va a querer pegar bien a la piel, así que les recomiendo eso. Pero queda muy muy bonito y miren ese brillito que da, que para este look me parece que queda muy bien. Como este es un maquillaje frío, por último voy a tomar este brillito que tiene ligeros destellos rosita y voy a colocarlo aquí en el arco superciliar para darle un poco de iluminación al maquillaje. ¿Sí lo ven? También acá. Voy a darle mis impresiones finales sobre los productos de Kimchi. Bien, acá pueden ver el resultado final del maquillaje que hice con los productos y ustedes vieron el paso a paso. Mi producto favorito de Kimchi definitivamente es el polvo suelto. Sirve para diferentes tipos de piel. Me parece que puedes usarlo en piel madura, en pieles jóvenes, en pieles grasas, en pieles secas. Es muy versátil y me gusta mucho la partícula que tiene, que te da ese efecto mate, pero sigue siendo muy muy ligero en la piel y se mezcla bien con otros productos. Otro de mis productos favoritos de la marca es el rubor. Se difumina muy bien con diferentes bases de maquillaje, no solamente la de las marcas. Y esta combinación de tener uno más claro a uno más oscuro me gusta bastante porque deja un efecto muy difuminado en la piel y como un ligero, como una iluminación natural sin que se vea brillante. Así que eso lo aprecio porque ya cuando empezamos a tener líneas de expresión, esto ayuda mucho a que la piel se vea muy bonita y natural. Otro de los productos que me gustó mucho fue la base de maquillaje. La he utilizado ya en varias ocasiones y es ligera, se siente como que si tu piel fuera tu piel, respira y dura muchísimo bien sellada en el rostro. La recomiendo más para personas de pieles mixtas, normales y secas. Por último voy a hablarles de las sombras de ojos de Kimchi. Tengo las versiones esta de los cuartetos y tengo esta que es de la colección Hair. Esta también tiene una versión que son de puras sombras mates. Estas tienen más brillitos y también tienen algunas mates. Déjenme decirles que las presentaciones de los productos de Kimchi y las cajitas son una belleza y te enamoran. Las sombras me parecen muy buenas, no tienen casi caída como ustedes pudieron notar. Me gusta que pigmentan bien, pero que se permiten trabajar y se pueden difuminar con facilidad. Me gustan muchísimo más las de colores. Me parece que funcionan muy bien para trabajar con color porque te dejan una muy buena pigmentación de una vez y no tienen casi caída. Así que ustedes, si son personas que trabajan con mucho color porque hacen contenido para redes sociales, de verdad que les recomiendo mucho estas o incluso las que ellos tienen que tienen más cantidad. Me parece que son muy buenas. Me gustan más que las que son un poco más sociales. Y las sombras que tienen ya brillos y color, me gustan más las que tienen más, un poquito más de brillo, más de escarcha, porque se pegan muy bien y se trabajan muy bien. En cambio, las que son un poco más satinadas a veces son un poco más difíciles de trabajar. Pero en general me parecen muy buenas y me parece que por los precios que tienen funcionan muy bien. El producto que menos me gustó de la colección de Kimchi que he probado hasta ahora, de los PR que ellos me han enviado, ha sido las sombras en crema. Me parece que en algunas ocasiones quedan parchosas, que pueden ser difíciles de trabajar. Incluso con los mismos productos de la marca a veces no funcionan tan bien y te levantan los productos. Entonces por eso me parece que esta fórmula podrían mejorarla y por el costo que tiene me parece que hay productos mucho mejores. Así que ténganlo en cuenta, pero funcionan si las trabajan bien, pigmentan bien, quedan muy bonitos, pero hay productos mejores por el precio, así que ya saben. Y bien, ¿qué les parecieron los productos de Kimchi? ¿Te gustó alguno? ¿Te comprarías alguno? ¿Querías saber sobre cómo funcionan algunos de estos productos? Te recuerdo que tienes mi código de descuento acá debajo en la descripción del video, es VALEC13. Con ello obtienes un 15% de descuento para tus compras en Kimchi, así que no lo desaproveches y úsalo ya.
También, si quieres seguir viendo contenido de maquillaje, puedes seguirme por todas mis redes. También voy a dejar los links acá en la cajita de descripción. En casi todas soy @valec13. Por allá también, por mi Instagram, me pueden contactar si quieren cursos online, cursos personalizados. Y bueno, allá también estoy ofreciendo también otras cositas, así que pueden ir a seguirme. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo.